Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida comunidad UTEL de Clases Magnas. Pues una vez más aquí en esta tarde de conocimiento donde empezamos este ciclo en el inicio del 2020 con perspectivas. ¿Qué nos traen los negocios? ¿Qué nos traen los empleos? Y por supuesto un tema fundamental, el medio ambiente, que sí es un tema que tocamos aquí en esta comunidad de crecimiento porque pues es, siempre lo hemos dicho, el lugar en donde vivimos. Independientemente se creen otras ciudades, todo, no podemos mudarnos de planeta. Y ya que estamos aquí, pues hay que cuidarlo. Y por eso tenemos a nuestra especialista, la maestra Elena Fujiwara. Bienvenida. Hola, maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Vamos a compartir esta tarde algunas cuestiones de perspectivas 2020. Yo espero que sea una clase interesante para ustedes. Va a ser desafortunadamente una clase con un cúmulo de un poco de malas noticias, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo para ir solucionando estos problemas ambientales que tenemos. Claro que sí, entonces comunidad, quédense, vamos a aprender muchísimo, como bien lo dice, vamos a ver cómo está hoy el medio ambiente con todos los acontecimientos, ¿no? Los incendios en Australia, o sea, todo, bueno, estos eventos naturales que están sucediendo, cómo nos impactan, también de esta iniciativa de cero plásticos, ¿no? Que lo bueno, lo malo, ¿no? Exacto, vamos a ir platicando un poquito acerca de ello. Muy bien, bueno, pues ya saben, ya comenzamos, pasen la voz para que puedan ver aquí esta clase magna, Perspectivas Ambientales 2020. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, ahorita nos vemos. Bienvenidos. Bueno, comencemos ahora. Bueno, voy a permitirme presentarme. Mi nombre es Elena Olivera Fujiwara. Soy maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y desde mis primeras investigaciones, bueno, siempre me he centrado en la parte de política energética ambiental, en la parte de energía y desarrollo sostenible, la parte de sostenibilidad energética y algunas cuestiones de estrategias de enseñanza-aprendizaje. De modo que el medio ambiente, bueno, es algo que he ido estudiando. Yo no me considero experta, pero sí me considero estudiosa en la materia, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar justamente con una frase. Me encanta retomar esta frase, siempre, la verdad es que es una de mis frases favoritas, la retomo mucho en mis conferencias porque nos crea una conciencia de qué es lo que sucede, cómo impactamos los seres humanos en el mundo, ¿no? Y es de Francisco Jarabo Friedrich, quien estudia cuestiones de energía y medio ambiente justamente, y nos dice él que como consecuencia de su relación con el medio, el ser humano siempre deja alguna huella en él. A veces escuchamos cómo vamos, pareciera que algunas cosas son ecológicas, ¿no? Pareciera que hay soluciones simplistas y la realidad es que cuando uno va estudiando estos temas se da cuenta que todas las acciones, por más pequeñas que sean, siempre van a tener impactos de manera importante en el ambiente en el que vivimos. Entonces, de lo que se trata es de ir estudiando la manera en la cual podamos ir minimizando estos impactos, ¿ok? Bueno, ¿qué hace entonces esta naturaleza por nosotros? Vamos a partir de ahí. Primeramente, pues vamos a decir que alberga la biodiversidad. Esa biodiversidad nos permite tener alimentos, vestido, medicina. También nos provee de algunos recursos como el agua, el aire, los suelos. Para algunos pintores, escritores, etcétera, es fuente de inspiración. Pero también es receptora de residuos. Entonces vamos a ver cómo hay un ciclo en el que nosotros obtenemos nuestros recursos y una vez que ha pasado por un ciclo de producción, distribución, consumo, etcétera, llega nuevamente al ambiente, pero en manera de residuos. Y esto va generando presiones dentro del mismo ambiente. ¿Qué hace entonces la naturaleza por nosotros? Bueno, nos suministra también algunos productos
como alimentos, materias primas, creo que aquí se repitió un poco, bueno, tenemos algunos, también es reguladora, ¿no? Tenemos algunos beneficios de regular los procesos ecosistémicos, nos genera calidad del aire, tenemos algunos bienes culturales, es decir, estos beneficios no materiales que obtienen estas personas de los ecosistemas. Tenemos la parte de recreación y de ecoturismo, ¿ok? También aquellas acciones que son necesarias para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, como la fotosíntesis, la formación de suelos, la captación de agua, etc. La producción de energía, ¿no? Bueno, ¿cómo le va al ambiente? En realidad, le está yendo bastante mal. Y la gran responsabilidad, pues, es de la humanidad en general. Tenemos problemas como el cambio climático, la deforestación, la contaminación, la deposición ácida, la acidificación del océano, la sobreexplotación de los recursos, la pérdida de biodiversidad, el deshielo polar y también la superpoblación. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos para ver en qué situación está nuestro ambiente en este momento. Vamos a hacer una revisión de un informe que se llama Informe Planeta Vivo. Este Informe Planeta Vivo lo trabaja la Organización de Naciones Unidas para el Ambiente. En este mismo informe nos comentan que esta explosión demográfica humana y el crecimiento económico han generado cambios planetarios sin precedentes en cuanto al aumento de la demanda de energía, las tierras y el agua. Esas van a ser algunas de las razones por las cuales estamos generando una gran presión en nuestro ambiente. Si pusiéramos al ambiente como una empresa, lo que diríamos es que estamos generando déficit en el ambiente. De hecho, cada vez más se acorta el tiempo en el que los seres humanos consumimos aquello que la Tierra es capaz de producir para nosotros en un año. De modo que vamos generando un déficit acumulado. Esto va a dar como resultado justamente la degradación del ambiente. Vamos a ver, hay un ciclo que se conoce como el antropoceno, que es justamente la parte en la que empieza el hombre a tener un proceso de industrialización. Vemos cómo a partir de la llegada al hombre a la Tierra, vamos observando y particularmente a partir de la revolución industrial, vemos cómo se van generando procesos en los que se va degradando cada vez más la Tierra. Entonces, vamos a ver cómo esta gran aceleración, que es como se ha conocido este fenómeno, trae algunas acciones positivas y negativas. En cuanto a las positivas, tenemos un crecimiento de la población mundial urbana. Tenemos un crecimiento del PIB e inversión extranjera. Tenemos uso de energía primaria, agua, o sea, cada vez más personas tienen acceso tanto al agua potable como a la energía primaria. Tenemos un incremento en el consumo de fertilizantes, lo que nos genera una mayor producción de alimentos. Tenemos también la producción o la generación de grandes presas, producción de papel, transporte, telecomunicaciones y turismo internacional. Si nosotros vemos una gráfica entre estas positivas y negativas, vemos cómo van teniendo una correlación entre aquellas cuestiones que van incrementando y que van siendo positivas para nuestro entorno con aquellas en las que estamos generando más presiones en el ambiente. De este modo vemos cómo también se han incrementado los niveles de dióxido de carbono, de óxido de nitroso, de metano. Recuerden que estos tres gases se convierten en contaminación ambiental, o es lo que conocemos como contaminación ambiental. Junto a ellas tenemos un crecimiento en el ozono estratosférico. De hecho, hay que recordar que uno de los problemas ambientales es el aparecimiento de un hoyo en la capa de ozono. Afortunadamente,
las acciones que se han emprendido han hecho que este fenómeno se vaya revirtiendo poco a poco. Sin embargo, pues la Tierra va a necesitar un tiempo considerablemente largo para poder ir generando o solucionando estas presiones que ya hemos generado. Asimismo, hay un incremento en la temperatura de la superficie de la Tierra. Esto es lo que conocemos como el fenómeno de cambio climático, o eso es lo que ha generado el fenómeno del cambio climático. ¿Qué es lo que genera este incremento de la Tierra? Bueno, genera un incremento en las precipitaciones, en la presencia de algunos fenómenos atípicos, ¿ok? Fenómenos que normalmente no suceden, por ejemplo, el aparecimiento de algunas inundaciones en donde no había inundaciones, no demasiada lluvia, o al revés, sequía en donde antes había suficiente lluvia, etc. También vamos a ver cómo hay una acidificación del océano. Esto vamos a ir viendo cómo genera la muerte de una cosa que se llama microplancton, que es la base de la cadena alimenticia marina, de modo que vamos viendo cómo se va alterando esta cadena alimenticia. Asimismo, bueno, tenemos un incremento en la captura de peces, un mayor incremento en la agricultura de camarones, la aparición de nitrógeno costero, la pérdida de bosques tropicales, las tierras domesticadas y la degradación de la biosfera. Si hacemos un balance, como vemos, pues efectivamente tenemos cosas buenas, pero también van apareciendo estas cosas negativas, ¿ok? ¿A qué llamamos esta superpoblación? Bueno, le vamos a conocer a superpoblación como este incremento de la población mundial. Vamos a empezar con algunas cifras. En el año 2000 éramos 6.143 millones de personas. Para el año 2019 llegamos a ser 7.713.000. ¿Qué significa esto? Un incremento de 1.570 millones de personas que obviamente van necesitando recursos, ¿ok? Lo que genera a su vez una mayor presión sobre el ambiente. ¿Cuáles son los factores que influyen? Las tasas de fecundidad. Vemos también cómo hay un incremento en la longevidad, mientras que hace 50 años el promedio de vida de una persona era menor a los 60 años, hoy en día en México es mayor a los 80. Asimismo, tenemos una migración internacional. Vemos cómo estos flujos migratorios que hemos visto, por ejemplo, en las noticias con el caso nicaragüense, transportándose hacia México y de México hacia los Estados Unidos, bueno, vemos cómo esta migración internacional va apareciendo y va generando también presiones en algunos ecosistemas. Vamos a ver esta gráfica en la que nos muestra cuál es la perspectiva de población mundial, ¿ok? Vemos aquí cómo tenemos a 1990, donde éramos 5.300 millones de personas. Se prospecta que para el año 2100 llegue la población mundial a los 11.200 millones de personas, lo cual obviamente va a hacer que requiramos más recursos, que quizá la Tierra no está en posición de generar. ¿Qué es lo que sucedió en este informe Planeta Vivo? Bueno, vemos cómo el 60% de la biodiversidad ha ido decayendo, ¿ok? Parte de esta pérdida de la biodiversidad se da por la pérdida del hábitat, por las alteraciones climáticas que ya habíamos comentado, ¿no? Que han generado el cambio climático, y también por una sobreexplotación de la vida silvestre, como en el caso de la pesca, ¿no? Aunque, bueno, vemos cómo esta sobreexplotación no nada más se da en la cuestión de la pesca, sino se da en diferentes ámbitos. En México tenemos especies amenazadas o especies casi en vías de la extinción. Entre ellas se encuentran el jaguar, la tortuga, el ajolote, la guacamaya, el oso negro, la vaquita marina, el manatí, el lobo mexicano, el conejo de los volcanes,
y el tapir, ¿ok? Vale la pena destacar el caso de la vaquita marina, porque tanto la vaquita marina como el caso del ajolote han sido biólogos mexicanos los que han ido promoviendo que se preserven los hábitats naturales a fin de poder preservar estas especies. Bueno, vamos con la otra parte. Ya dimos las malas noticias. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primeramente, hay que conectar a los consumidores con sus impactos ambientales, ¿ok? Para ello, se proponen 3 pasos. El primero es que evaluemos el cambio ambiental y los impactos sobre las especies. Es decir, esto que yo estoy consumiendo, ¿cómo afecta al ambiente? ¿Ok? Hay también que conectar esta producción con el consumo. Es decir, yo puedo ver el producto en el supermercado y saber cuál ha sido la cadena de valor a la que ha sido sujeta, de modo que pueda ir conociendo cuáles son estos impactos directos e indirectos que mi consumo personal tiene al ambiente. Asimismo, es necesario vincular las cadenas de suministro a este consumidor. Con ello, lo que se busca es modificar las preferencias del consumidor. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que en el mercado el consumidor es el que necesita satisfacer necesidades. Para ello, este mercado genera diferentes productos. Pensemos en un ejemplo. Yo quiero satisfacer mi necesidad de escuchar música. Lo puedo hacer a través de la radio, lo puedo hacer a través de conectarme a internet y ver videos, etcétera, ¿no? Esa es la manera en la que estoy satisfaciendo una sola necesidad. De modo entonces que se van generando productos y servicios para satisfacer mis necesidades. Si yo voy consumiendo productos que contaminan más, lo que va a suceder es que estos productos van a ganar una posición en el mercado. ¿Qué pasa cuando un producto no se consume? Simplemente la naturaleza es que se tiene que dejar de producir. ¿Ok? Entonces, también vemos cómo esto va a empezar a generar una modificación de los modelos agrícolas. Por ejemplo, la disminución del uso de pesticidas. Es importante decir que en este caso si bien hay que buscar consumir productos que sean más ambientales, aunque estos pueden ser orgánicos o no, porque en realidad eso es bastante difícil de definir como tal. Lo cierto es que tenemos que ser un poco menos quisquillosos a la hora de escoger. En algún momento había un productor de papa que comentaba que ellos tenían que fertilizar la tierra porque de otra manera no salían las papas con la calidad que la gente compraba. Lo que sucedía es que si sacaban las papas sin ese fertilizante, pues la gente no consumía esas papas. Entonces, estamos acostumbrados muchas veces a que los productos tengan ciertas características que son antinaturales, porque así lo ha hecho el mercado. Entonces hay que ir conociendo cuáles son las verdaderas características que estos productos tienen para que vayamos generando niveles de conciencia, ¿no? De qué es lo que sí debo de consumir y qué es lo que no debo de consumir. ¿Qué sucede con la degradación del suelo? Bueno, hay diferentes factores que van a ir incrementando la presión en el suelo. Por ejemplo, la ganadería, los incendios forestales como los que tenemos ahorita en Australia, pero también la agricultura. La agricultura ha sido uno de los grandes depredadores de la selva amazónica. El consumo del aceite de palma ha generado gran parte de esa presión. Por eso estamos diciendo que es importante que vayamos vinculando los procesos de producción con los impactos ambientales que tenemos. Si yo prefiero los productos que tengan aceite de palma, entonces lo que estoy haciendo es generar una presión sobre el ambiente del Amazonas, ¿no? Entonces soy un poco responsable de la tala inmoderada en esa zona.
¿ok? También tenemos la producción de carbón y de leña, ¿no? Este impacto o esta necesidad que la gente tiene de tener tener acceso a la energía primaria, ¿ok? La energía más barata, las fuentes de energía más baratas son precisamente el carbón y la leña. De modo que lo que se ha ido haciendo es que se ha generado conciencia, ¿ok? Y se ha buscado que la gente tenga acceso a algunos otros combustibles, ¿ok? Asimismo, bueno, la agricultura, como ya lo comentamos, la parte de la tala inmoderada, la creación de infraestructura, ¿no? Vemos cómo a veces la construcción de carreteras va generando que se talen muchos árboles o que se empiece a transitar por una zona que antes no se transitaba. Y lo que sucede es que se alteran los ecosistemas, porque los animales van buscando otros lugares en donde poder reproducirse, por ejemplo, ¿ok? Y también la parte de la energía, no solamente en la producción de petróleo, sino también en estas grandes presas que van a alterar de manera importante los ecosistemas en los que se establecen. Vemos entonces cómo estas presiones van generando una reducción constante en la capacidad del suelo de sustentar tanto la biodiversidad como las necesidades humanas. La pérdida de suelo se traduce en una pérdida de salud enfática en tierras cultivadas, es decir, la tierra ya no es productiva. Hay una pérdida también de los hábitats, y de las funciones hidrológicas en las áreas urbanas. Vemos cómo cuando va avanzando la marcha urbana, vamos viendo cómo estas pequeñas nichos de inclusive bosques que teníamos dentro de la ciudad se van perdiendo, ¿no? Un tema relacionado, por ejemplo, fue la construcción de la supervía poniente, ¿no? La cual una de los argumentos en contra de esta construcción era justamente que se iban a perder hábitats de animales que todavía existían en la Ciudad de México. De modo que, bueno, vamos viendo cómo estas cañadas que existían en esta zona, pues van perdiendo también esta función hidrológica, y junto con la presión que genera la extracción masiva de agua de los mantos freáticos, vemos cómo se va generando una mayor presión. Vemos también una deforestación o una tala excesiva de los bosques. No quiere decir que no podamos talar un árbol para producir alimentos o para producir algún mueble o para producir algún bien que necesitemos. Lo que sí es real es que hay que darle al bosque el tiempo para poder reponerse, ¿ok? Lo que es increíble la cantidad de árboles que se plantan en México. La verdad es que Semarnat ha llevado a cabo una campaña prácticamente incesante de reforestación en nuestro país. Sin embargo, vemos cómo aparecen esta tala excesiva de bosques, y sobre todo aparece la tala furtiva, lo que obviamente hace que esta parte del bosque que se tala no sea la que es adecuada. Vemos también algunas otras actividades económicas como el pastoreo excesivo y la invasión de algunos arbustos en los pastizales. Asimismo, vemos cómo hay una disminución del drenaje y la eutroforización de los humedales. ¿Okay? Aquí hay algunas muestras de cómo se ve o cómo se ha ido deteriorando algunos bosques. Aunque bueno, nosotros tenemos nuestro propio bosque en el que podemos ir viendo cómo se va perdiendo la masa arbórea y cómo la marcha urbana va avanzando cada vez más, ¿no? En la actualidad existen 13 millones de hectáreas que se pierden cada año. Las razones de esta deforestación son múltiples, como ya las hemos visto, y en su mayoría han sido propiciadas por actividades humanas, como también lo hemos visto. Algunas de ellas provienen de esta tala y quema. Hay que recordar que los bosques son captadores naturales de dióxido de carbono, y que cuando se corta un árbol, el dióxido de carbono que había captado se libera, de modo que se genera contaminación aérea también, ¿ok?
Asimismo, se genera la pérdida de biodiversidad, porque los animales ya no tienen ya sea dónde vivir o de dónde obtener su alimento. Vemos también que entonces los bosques son el hogar del 80% de las especies de plantas y animales e insectos de la Tierra. Es curioso cómo hablamos de plantas, cómo hablamos de animales, pero muchas veces olvidamos a este reino que es tan importante, el reino de los insectos. Sin embargo, hay que recordar que ellos son los grandes polinizadores. De hecho, se dice que la pérdida de las abejas en el mundo generaría una hambruna. Otro problema que está ligado con la contaminación ambiental, pues va a ser la deposición ácida. Utilizo siempre el término de deposición ácida. Algunos de ustedes, quienes ya han visto alguna otra sesión, se habrán familiarizado ya con este término, pero siempre me gusta hacer la aclaración por aquellos que ingresan por primera vez y no lo conocen. El término que siempre escuchamos es el de lluvia ácida, ¿ok? Lluvia ácida es una forma de deposición ácida, es una forma de deposición ácida en la que intervienen los hidrometeoros, ¿ok? De modo que lo que sucede es que hay una acumulación de algunos contaminantes, entre los que se encuentran el dióxido de azufre, derivado del carbón y el petróleo, ¿ok? Y el monóxido de nitrógeno. Esto lo que genera es que, recuerden ustedes que cuando el agua forma las nubes, hay un proceso en el que empieza a evaporarse, un proceso de evaporación, se forma la nube, si ustedes recuerdan, ¿ok? Pero lo que sucede con esta nube es que es una nube que está ya contaminada. Entonces, esta agua que va a verter en algunas otras fuentes, pues va a ser agua ya contaminada. Esto obviamente va acidificando el suelo, porque el suelo al recibirlo tiene que procesar esa agua. Y si bien se filtra la mayoría de los contaminantes, estos se quedan en el suelo. Entonces vemos cómo va generándose un efecto negativo en la biodiversidad. ¿Cuáles son los villanos del ambiente? Siempre digo yo, ¿ok? Uno de ellos es justamente la energía, ¿ok? Vemos en esta gráfica cómo nuestro consumo de energía se va incrementando de manera exponencial, ¿ok? Vamos viendo cómo, vean esta línea naranja, cómo va creciendo, ¿no? De manera exponencial, por ejemplo, en Asia, ¿ok? Un poco en África, que son los que generan menos presión, ¿verdad? En Europa, que es el azul, ¿ok? Y lo que sucede en América, ¿no? Cómo va siendo, sí, un crecimiento, quizá paulatino, pero vemos cómo en Asia se dispara. Esto tiene mucho que ver con el tipo de economía que se está implementando en Asia. Recuerden que toda la industrialización prácticamente se ha movido de lugar hacia Asia porque son los mercados en donde tenemos la mano de obra más barata, ¿ok? En la gráfica de abajo les presento cuáles son estos consumos, pero por sector, ¿ok? Vemos cómo de ser la industria el sector que más contaminaba, ¿no? O que generaba mayor consumo de energía, ha empezado a decrecer y ha comenzado a hacerlo el transporte. Por ello es importante que los países generen estas políticas públicas en materia de transporte. ¿Cómo se va a hacer? Pues obviamente a través de la presión de la sociedad civil. ¿Se acuerdan que hablamos de la deposición ácida? Bueno, esta deposición ácida también interviene en este fenómeno que vamos a ver. Vamos a ver cómo hay una disminución de los hábitats marinos, ¿ok? Hay una acidificación del agua de los océanos, así como la hay en las nubes y a la hora que hablamos que baja al suelo y se contamina, bueno, vemos cómo esta contaminación también llega a los mares. ¿Qué es lo que sucede con esta acidificación del agua marina? Vemos cómo hay un blanqueamiento del coral, hay un incremento en las temperaturas, pero también vamos a ver cómo se genera una pérdida excesiva, selectiva y algunas prácticas destructivas. Esto va a generar, por supuesto, muertes de especie de crecimiento rápido de los corales y esto va a alterar los ecosistemas marinos.
vemos cómo estos corales o cómo van apareciendo corales que tardan mucho más tiempo en reproducirse, pero que tampoco albergan toda la diversidad que hacían o que albergaban estos corales de crecimiento rápido. Por eso es importante, ¿no? Vemos también cómo esta edificación genera una disminución entre el 30 y el 50% de los manglares en los últimos 50 años. Los manglares son una parte importante porque son generadores o son receptores de una gran parte de la biodiversidad. En el año 2011 hubo una primera investigación global en la que se encontró que el 14% de las especies de las praderas marinas estaban en peligro de extinción, ¿ok? La mayoría de ellas se refieren a ello por la contaminación ambiental. Estas praderas marinas son praderas que hay dentro de los océanos, ¿ok? Y como en el caso de las especies coralinas, también hay algunas especies que viven en estas praderas marinas y que obviamente se van a ir extinguiendo de acuerdo a o debido a las presiones que vayamos teniendo en este tipo de ecosistemas. Vemos aquí en la imagen, vean cómo hay un océano que está sano y en la otra imagen vemos un océano que está completamente blanqueado, ¿ok? Esta acidificación, bueno, entre las causas que tiene es la producción excesiva del dióxido de carbono, ¿ok? Lo que genera una disminución en el pH del agua y con ello, bueno, va generando esta mayor acidificación. El mayor impacto va a ser encontrado en los moluscos y en el plancton, en la misma manera que la osteoporosis en los humanos. Si ustedes recuerdan, cuando una persona tiene osteoporosis, los huesos se van viendo con diferentes agujeros, ¿ok? De ese modo sería el blanqueamiento que van teniendo los corales en el mar. Esto obviamente va a generar la pérdida de especies, lo cual va a alterar la cadena alimenticia y con ello la alteración de los ecosistemas. Recuerden que el plancton es la base de la cadena alimenticia en el mar, por ello va a ser tan importante. Ahorita vamos a retomar ese tema, justamente con la parte de los residuos plásticos en el océano. Porque otra de las presiones que está teniendo el océano justamente es la parte de los residuos, ¿ok? Se calcula que tan solo en el año 2010 se lanzaron al océano entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de desechos plásticos. Estos desechos plásticos, obviamente, aquellos que son grandes, pues dejan su propia evidencia, ¿no? Vemos cómo hay algunas fotografías de buzos que en lugar de encontrarse estas preciosas especies coralinas y vivir una experiencia mágica, pues empiezan a vivir una experiencia mágica pero de contaminación ambiental, porque empiezan a ver cómo todos estos residuos marinos llegan al mar y van generando alteraciones dentro de estas especies. Podemos ver desde estos fragmentos que son microscópicos, conocidos como los microplásticos. Algunos de ellos son producidos de manera voluntaria. Por ejemplo, encontramos su uso en jabones, en algunas cremas, en algunos geles y en algunas pastas de dientes. De ahí, si lo recuerdan, que es bien importante ir vinculando la parte del consumidor con los impactos que tenemos en el ambiente. De esta manera, pues vamos a ir conociendo si lo que nosotros consumimos va generando una mayor o menor impacto dentro del ambiente. Pero también tenemos otra fuente, que es la propia descomposición de estos grandes desechos plásticos. Estos desechos se van descomponiendo de manera natural a partir de la luz solar, del viento y las corrientes marinas. Lo que va a generar con ello, bueno, va a ser que vayan depositándose mayor número de microplásticos, ¿ok? Junto a ellos tenemos lo que se conoce o algunos especialistas les llaman los macroplásticos, que son bolsas, filtros de cigarro, los globos, las tapas, algunos popotes, etcétera, ¿ok? Vemos cómo, bueno, vamos teniendo estas alteraciones.
vamos a ver cómo van generando también estos impactos dentro de la fauna marina. Vemos que estos impactos van desde los enredos y atrapamientos de la fauna. Vale la pena mencionar que no solamente es de la fauna marina, sino también de la que se vincula por ellas. Por ejemplo, las aves. Estas aves o estas gaviotas que normalmente están en el mar, vemos como algunas de ellas también tienen algunos enredos o atrapamientos, ¿ok? Y pues van generando una pérdida de este tipo de especies. Hay un tema que me gustaría tratar, que es la parte de la ingesta de los microplásticos. Estos microplásticos que ya hemos visto que se producen de manera voluntaria o involuntaria, pues generan una gran contaminación. Entre las cosas que pueden generar es la muerte por inanición, debido a que van disminuyendo la capacidad para conseguir comida, porque al quedar un animal enredado o atrapado, o las aves se les enreda el pico o se les enredan las alas, pues vamos a ver cómo se disminuye esta capacidad para conseguir esta comida. También vemos cómo empiezan a generarse obstrucciones en el sistema digestivo. Vale la pena mencionar que se han visto estas obstrucciones del sistema digestivo no solamente en las aves y en la fauna marina, sino en aquella fauna que tiene contacto directo con los plásticos de manera directa, ¿ok? También se puede ir generando un envenenamiento debido a la acumulación de sustancias tóxicas. Como hemos visto, hay una transferencia, así como hay una transferencia de nutrientes, también se han encontrado una transferencia de contaminación a través de la cadena alimenticia, debido a que estos eslabones más pequeños, que son estos microplancton, va a ir consumiendo estos microplásticos y entonces va generando desnutrición. Al irse acumulando en la cadena alimenticia, vemos cómo pueden generarse también esta acumulación de contaminantes con una capacidad toxicológica. De modo que, inclusive al hombre, puede llegar esta toxicidad debido a la descomposición o debido a la ingesta de algunos productos peligrosos dentro de los plásticos, ¿no? Que forman parte de estos mismos plásticos. También vemos la parte de la asfixia y la generación de zonas sin oxígeno. Vemos cómo estos plásticos van generando grandes islas, ¿no? Vemos una especie de isla que va tapando la parte superior del océano y lo que genera es que ya no permite pasar la luz solar o la luz que atraviesa es mucho menor. Lo que sucede entonces es que ya no llega a las partes más profundas del océano. Lo que sucede entonces es que hay una falta de oxigenación dentro del océano y esto genera obviamente alteraciones de la biodiversidad que vivía en esos fondos oceánicos. Vemos en esta gráfica cómo esta línea amarilla es justamente esta cadena que va siguiendo los microplásticos, ¿no? Vean cómo va desde esta parte en donde tenemos a los microorganismos y van siendo consumidas por los peces, moluscos, algunas aves y obviamente también el hombre. Vemos también cómo hay otro problema del que vamos a tratar es la escasez del agua potable. De acuerdo con los datos del World Resources Institute, más de 1,000 millones de personas viven en la actualidad en regiones con escasez de agua. Esta cifra se promete que va a aumentar para el año 2015, cuando lleguemos a 3,500 millones de personas que viven en zonas en donde ya no vamos a tener acceso al agua potable o cada vez el acceso al agua potable va a ser menor. ¿Okay? Vemos cómo este problema se traduce inclusive a las grandes urbes. Vemos cómo en México vamos observando cómo hay cada vez mayores presiones sobre nuestros recursos hidráulicos y cómo cada vez va escaseando más el agua.
cada vez no solamente de la cantidad y la calidad que va llegando el agua a nuestras casas, etcétera, ¿no? Entre las zonas más afectadas del planeta se encuentra Oriente Medio y el norte de África, y los 5 primeros países con mayor escasez de agua van a ser Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, ¿ok? Esto de acuerdo a el propio World Resource Institute, ¿ok? ¿Cuáles son estas causas de la escasez de agua? Como en los temas anteriores, vamos a ver que la contaminación es una de estas grandes causas. Como les digo, además que no hay acceso a agua, que el agua que hay es poca, el agua está contaminada, ¿ok? Lo que quiere decir que no es apta para el consumo humano. Entonces, vemos también cómo se han generado mayores sequías, ¿ok? Y esto obviamente va generando presiones en nuestros recursos hidráulicos, lo que hace que el agua que estaba en las reservas se consuma más agua de las reservas, porque obviamente se incrementan las temperaturas y que pasa en época de calor, pues que simplemente nosotros tomamos más agua, necesitamos más agua para algunas otras actividades humanas, etcétera, y generamos mayores presiones, ¿ok? Y también vamos a ver cómo hay un uso descontrolado del agua en la industria y en esta parte que nos compete a nosotros, la parte de la vivienda. De modo que hay que ir empezando a establecer mecanismos de ahorro de agua, ya sea a través de la instalación de sistemas de ahorro de agua para el hogar, ¿ok? Que pueden instalarse en inodoros o en la regadera, ¿ok? O también con pequeñas acciones. Por ejemplo, el utilizar el agua de la lavadora para algunos otros fines, etc. ¿Ok? Pero también tenemos algunas consecuencias. Entre las más graves se encuentran las enfermedades. Vemos cómo la diarrea, el cólera o la poliomielitis están íntimamente ligadas a el consumo de agua contaminada, ¿ok? Asimismo, pues la falta de este consumo genera una deshidratación y con esa deshidratación pues viene una presión en nuestro cuerpo y con ello pues un desplome de algunos sistemas que tenemos, ¿no? Genera hambre porque al existir sequía, al existir poca agua, disminuye la producción de alimentos y con ello pues se van a generar mayores presiones. Para los países esto significa que tienen que recurrir a mayores importaciones de productos y con ello se disminuye una cosa que se conoce como la seguridad alimentaria de las naciones. También vemos cómo desaparecen algunas especies vegetales y vamos a ver cómo van generando conflictos y mayores desplazamientos. Ya la ONU nos había adelantado que este siglo va a ser el siglo de las guerras por agua. En realidad esperemos que no. Otro de los temas importantes que tenemos pues es la generación de desechos a nivel regional. Vemos cómo cada vez se van generando mayores desechos. Esto tiene que ver con una cuestión que habíamos platicado, que era, ¿se acuerdan que el medio ambiente es nuestra fuente de recursos? Pero que una vez que este producto pasa por todas estas cadenas, tanto de producción, consumo, distribución, etcétera, también hay una cadena más, que es la cadena de los desechos. ¿Qué hacemos con nuestros desechos? ¿Ok? La mayoría de nuestros desechos pues llegan al vertedero. Y esto, lo que sucede, pues es que se va acumulando la basura, va generando contaminación, va generando pestilencia, va generando enfermedades, etc. A nivel regional, vemos esta gráfica que nos muestra cómo se comporta. Si bien América Latina está en un lugar intermedio, ¿verdad? Lo cierto es que cada vez que tenemos una mayor industrialización, también vamos generando más residuos, así como consumo de energía, ¿ok? Y entonces esto va generando mayores niveles o mayores presiones sobre el ambiente. Al respecto, vale la pena decir que el Banco Mundial nos ha dicho que se prevé que en el curso de los próximos 30 años esta producción de desechos a nivel mundial
impulsada por esta rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones, aumente de 210 millones de toneladas registradas en 2016 a 3.400 millones de toneladas, ¿ok? Lo que genera mayores problemas, ¿no? Porque además que llegan otra vez al ambiente, que generamos presiones, bueno, la pregunta es cómo manejamos esos residuos. Y entonces obviamente eso obliga a los estados a ir generando políticas en esa vertiente. Los países de ingreso altos representan el 16% de la población. Sin embargo, son los generadores del 34% de los desechos en el mundo, ¿ok? Esto, bueno, tiene mucho que ver con los niveles de consumo que se establecen en estos países. La región de Asia Oriental y el Pacífico generan casi un cuarto, el 23% del total. Para el año 2050, entonces, esta generación de desechos en las regiones de África y el sur del Sahara y la Asia meridional se espera que se triplique y que esta se duplique con creces de manera respectiva, ¿no? En una y en otra región. El 1 de enero entró en vigor una nueva disposición al artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México. La verdad es que en mi experiencia personal vemos cómo hay población que realmente ha tomado muy bien la transición, ¿no? Se ha ido adaptando a estas nuevas necesidades que la propia legislación nos está imponiendo para procurar o para mejorar la protección del medio ambiente. Porque ya hemos visto dónde terminan los desechos sólidos. Si no terminan en el mar, pues terminan en estos vertederos de basura que se genera mayor presión al ambiente. Las empresas, de acuerdo a esta legislación, las empresas no pueden comercializar, distribuir o entregar bolsas de plástico, ¿ok? Lo que busca esta legislación es modificar un cambio en la sociedad respecto al uso de este material, hacernos más conscientes, ¿no? Tratar de disminuir al máximo la producción y el consumo de este tipo de productos. De no cumplir con lo establecido, porque acuérdense que si no hay presión de alguna coerción, algún mecanismo de coerción, pues lo que sucede es que no pasa nada, ¿no? Vamos viendo cómo estas sanciones se contemplan de 500 a 2,000 unidades de medida de la automatización, que es la nueva medida, las sumas, que es la nueva medida que se propuso en lugar del salario mínimo, ¿no? Para desagregar este salario mínimo con los cobros del gobierno, ¿ok? Una bolsa tarda aproximadamente 150 años en biodegradarse. Lo que quiere decir que a ti te dan un producto, vas a la tienda, te dan un producto, lo ponen en una bolsa, tú llegas a tu casa, tiras la bolsa y esa bolsa tarda 150 años en degradarse. Aproximadamente en México se consumen 500,000 millones de bolsas a nivel mundial, ¿ok? Esto generó, bueno, que el gobierno de la Ciudad de México buscara una solución. Y la solución que encontró fue la solución legislativa. A ello también se unió 11 grupos de tiendas departamentales, ¿ok? Que firmaron un convenio a partir del cual dijeron 0 bolsas, ¿ok? Ya que aproximadamente una familia mexicana utiliza 650 bolsas por año. Lo que ha sucedido, bueno, es que hemos sacado mochilas, hemos sacado bolsitas ecológicas del súper, etcétera, porque independientemente que las había, independientemente que habíamos personas que utilizábamos este tipo de transporte, lo cierto es que la mayoría de las personas no lo utilizaban, ¿no? Inclusive hay una tienda departamental, no voy a decir el nombre, que puso una caja especial, y yo lo recuerdo muy bien porque ponía una caja especial para aquellas personas que no pedían bolsas de plástico, ¿no? Y la verdad es que podía estar muy lleno el supermercado, pero esa caja relativamente siempre estaba vacía.
como yo siempre soy mujer prevenida y siempre cargo una bolsita de estas de lona, entonces pues podía llevar mis compras y poder pasar más rápido, ¿no? Para mí era una ventaja. Pero la realidad, bueno, es que veíamos cómo independientemente que había estas bolsas ecológicas, no se consumían. Ahora vamos a empezar, esperemos que empecemos a ver un cambio. Sin embargo, lo cierto es que parece una solución bastante simplista, porque como se los dije, todas las actividades humanas generan presiones. La pregunta es, ¿con qué se van a sustituir estas bolsas? Lo más seguro es que sea con papel, y eso va a generar, por supuesto, una presión en la tala de bosques. ¿Por qué? Porque recuerden que el papel se produce a partir de la celulosa de los árboles y pues nos va a empezar a generar una mayor presión. De modo que hay que buscar ahora que este transporte de nuestras mercancías vaya generando el menor impacto posible. ¿Ok? Bueno, aparte de eso, ¿qué puedes hacer? Primeramente, siempre tengo que mencionar a los villanos. Tenemos que ahorrar energía y agua. Al igual, ya hablamos de algunas medidas para ahorrar el agua, que van desde cuestiones sencillas como utilizar un vaso para lavarnos los dientes o reutilizar el agua que vamos ocupando para algunos usos, hasta utilizar tecnología que nos permita ahorrar el agua. Lo mismo pasa con la energía, ¿ok? En el caso de la energía podemos empezar a utilizar focos ahorradores. Estos focos ahorradores nos van a permitir, además de un ahorro en nuestro consumo energético, nos van a permitir incrementar nuestro ahorro pues en el bolsillo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a consumir menos y con ello pues se va a ver reflejado en nuestro recibo de la luz. ¿Ok? También podemos modernizar nuestros aparatos eléctricos. ¿Por qué es importante? Porque la nueva tecnología que traen estos aparatos está hecha justamente para la parte de ahorro energético. Cuando nosotros vamos a comprar algún producto, algún electrodoméstico, vemos que tienen unas tablas. Estas tablas nos dicen cuál es el consumo energético que tiene. Sería muy bueno que cuando vayas a comprar un refrigerador o cuando vayas a comprar una lavadora o un horno de microondas, etcétera, revises estas tablas, de modo que puedas adquirir el que menos consumo energético tenga, ¿ok? Esa sería otra medida. La más sencilla de todas es apagar la luz, desconectar nuestros aparatos eléctricos, porque hay que recordar que tenemos consumos, tenemos una cosa que se llaman los ladrones de energía. Estos ladrones de energía son estos aparatos que tenemos conectados, que tenemos enchufados y que van consumiendo luz, independientemente que estén encendidos o no. Entonces, según nosotros, estamos ahorrando mucha luz, pero al estar conectados, pues este aparato va a continuar con este consumo. Entonces, lo mejor es que cuando no utilicemos un aparato, lo desconectemos. También tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Esta es una de las premisas con las que empezamos esta sesión. Lo que necesitamos es promover la producción de alimentos y la eliminación de la pobreza. Generar medidas que se llaman de desarrollo sustentable, ¿ok? O de desarrollo sostenible. Hay que recordar que este desarrollo sostenible o este desarrollo sustentable tiene 3 ejes fundamentales, ¿ok? El primero de ellos es el ambiental, el económico y el social. Y solamente cuando se conjuntan los 3 podemos hablar de un desarrollo sustentable. Entonces, lo que hay que hacer es generar mecanismos de producción y de consumo que sean más sustentables. Es decir, consume lo local, consume a pequeños productores, ¿ok? Compra en el mercado, compra en la tienda de la esquina, en vez de estos grandes consorcios que además
gastan mucho en ir transportando las mercancías que tenemos. Planta un árbol. Ojo, cuando plantes el árbol, fíjate por favor que no sea una especie invasora que altere el ecosistema al que estás llevando. Digamos que el básico de todo ecologista, las 3 R's: reducir, reciclar y reusar. A veces el término de reciclaje y de reuso se utilizan de manera indistinta, ¿no? Yo digo, por ejemplo, que reutilizo un frasco algún frasco de mayonesa, por ejemplo, ¿ok? Y que lo reciclo cuando lo vuelvo a utilizar, o que reciclo el papel cuando lo utilizo de los 2 lados, ¿no? Muchas veces en la oficina así decimos, quiero una hoja de papel reciclado, y no es que estemos hablando realmente de una hoja de papel reciclado, sino estamos hablando de una hoja de reuso, estamos hablando de una hoja que voy a utilizar por el otro lado, ¿ok? ¿A qué se refiere entonces este proceso de reciclaje? Forzosamente dentro del proceso de reciclaje, yo tengo que insertar nuevamente este producto en el proceso productivo. Para utilizar entonces una hoja reciclada, tengo que utilizar varias hojas y generar con esa celulosa nuevo papel. Ese sí será papel reciclado, ¿ok? Y lo más fácil, el más sencillo de todos, reutilizar. Reutiliza todo lo que puedas, ¿ok? De esta manera generamos menos contaminación. ¿Por qué? Porque generamos menos desechos y con ello menores presiones al ambiente. Utiliza medios de transportes alternativos siempre que se pueda, ¿ok? Sé que a veces en estas grandes urbes la cuestión del transporte es bastante complicada. Prefiere el uso del transporte público en lugar del automóvil, ¿ok? Utiliza el automóvil solamente para grandes distancias y solamente si al lugar a donde vas el transporte es inaccesible. La verdad es que el metro es una gran opción. Muchas veces es mucho más rápido que ir en el automóvil, ¿ok? Independientemente de que sea una gran distancia. Exige mayor información acerca de los daños en el ambiente. Vayamos haciéndonos más conscientes del consumo que tenemos. Y consume productos de temporada. Las abuelitas bien sabían cuando nos decían, hay que comer las frutas que hay en el mercado. Son más baratas, son regularmente de producción local, ¿ok? Y además nos dan los nutrientes que necesitamos para la temporada. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de dudas y comentarios. Muchas gracias, maestra, por esta clase. Y bueno, vamos a leer precisamente algunos comentarios. Nos mencionaba el alumno Jaime Salvador. Si en México estos fenómenos de agresión al ambiente se da de manera igual en todo el territorio nacional o se focaliza en ciertas regiones y macrociudades. Bueno, no solamente en México, sino en el mundo, vamos a ver cómo se focalizan en ciertas regiones. Obviamente las urbes generan mayor contaminación. Y hay obviamente ecosistemas que son más sensibles que otros y por ende, bueno, se focalizan estas presiones ambientales, ¿no? De acuerdo, gracias. Nos mencionan que ¿qué produce más oxígeno? ¿Los árboles o el pasto? Wow, creo que esa es una pregunta para un biólogo. En realidad, toda la masa arbórea, lo que sucede con los árboles, no sé qué produzca más oxígeno, pero lo que sí sé es que tenemos que tener estas áreas verdes, ¿no? Y es importante que tengamos estas áreas verdes porque son captadoras de carbono, ¿ok? En el caso de los árboles, acuérdense que tienen un proceso de fotosíntesis y entonces ellos, en lugar de respirar oxígeno, respiran dióxido de carbono, lo captan, lo procesan, lo mandan al suelo, ¿ok? Y ahí permanece. Por eso cuando cortamos un árbol decimos que se libera el dióxido de carbono que ya había captado.
Claro, que justo era lo que mencionaba en la clase, ¿no? No solamente perdemos este generador de oxígeno, sino también hay contaminación. Entonces es un doble efecto negativo. Exacto. ¿No? Hay que tener mucho cuidado en las acciones que hacemos. Ahorita que estábamos, bueno, en esta parte de la conciencia ambiental, de este tema que tenemos que vivir y que ya es urgente que lo apliquemos, digo, es que todo lo que consumimos produce basura. No puedo comprarme un chicle o un chocolate porque ya esta envoltura, ¿qué hago con esa envoltura? Exactamente. ¿No? O sea, ni siquiera, bueno, generalmente producir agua es mucho más saludable y además traer tu botella de agua también tiene un impacto positivo. Pero, ¿qué pasa si compras un jugo, si compras un refresco? Exacto. ¿No? Yo creo que para empezar hay que hacernos conscientes de nuestros hábitos. Nos mencionaba también la alumna Nora, dice, bueno, cuando usted estaba en su clase dando el ejemplo de los productos que hay que consumir, dice, bueno, es que por eso enceran las naranjas para que el consumidor las vea de mejor color. Exactamente. Por eso yo decía que hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar ahora sí que lo que la naturaleza nos da y en la manera en la que la naturaleza nos da. Es muy curioso cómo a veces la gente va y compra la manzana más grande, más roja, que se ve, que según ellos se ve más jugosa, y cuando uno parte esa manzana, la realidad es que es una manzana que está seca, que tiene mal sabor, etcétera. Al contrario de unas manzanas que son más pequeñitas y que tienen mejor sabor, mejores propiedades, ¿no? Inclusive son manzanas que tú muerdes y hasta son jugosas, se nota que son jugosas porque obviamente son manzanas de mejor calidad porque están producidas a través de métodos más amigables con el ambiente. Claro que en este proceso de consumo es muy difícil transformarse hacia la parte, digamos, solamente consumir productos orgánicos, ¿no? Como te decía, a veces ese producto que dice que es orgánico, en realidad no lo es, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Digo, podremos seguir hablando horas y horas de este tema tan importante, pero bueno, para eso seguimos generando estas clases magnas, ¿no? Varios comentarios nos decían que muchas gracias por esta gran exposición, que es muy triste, pero que es una realidad. Entonces, ayúdenos a compartir la clase. ¿Para qué? Para que lleguemos a más personas, se hagan más conscientes y sepamos de lo que estamos hablando y qué trae este nuevo decenio, ¿no? Así es, y bueno, empezar con estas acciones pequeñas que podemos ir modificando, ¿no? Por lo menos desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, siempre digo yo que esta es la parte del ambientalista, que desde su trinchera, con esas pequeñas acciones, ir generando cambios, ir generando conciencia y bueno, no vas a tener a alguien que venga y te diga, no consumas, no hagas, no. Tú eres el que tienes que tener una conciencia propia y tú eres el que tienes que generar este cambio, ¿no? Pensar en cuál es el mundo que queremos dejarles a las futuras generaciones. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora. Ya saben, si dejan todavía sus comentarios, la maestra les podrá responder más adelante. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en una clase más para ustedes y los invito a que nos sigan en nuestras transmisiones en vivos y para que también vean qué otras clases hemos hecho. Que tengan una excelente tarde y recuerden, Clases Magnas es un espacio para crecer juntos. Hasta luego. Hasta luego.